necesitamos mirar más allá del milagro a Jesús. Si usted me pregunta, pastor, ¿cree usted en los milagros? Sí, con todo mi corazón creo en milagros, pero confío en Jesús. En lo más profundo de mi corazón, en lo más profundo de su corazón, en lo más profundo de su ser interior, existe un hambre que solo Dios puede satisfacer. Blaise Pascal fue un gran filósofo francés quien dijo: en el corazón del hombre hay un vacío en forma de Dios y solo Dios puede llenarlo por medio de su Hijo Jesucristo. Hay momentos en nuestras vidas cuando las cosas de este mundo no satisfacen. ¿Por qué? Porque tenemos un hambre profunda interior que nada ni nadie en el mundo puede satisfacer. Bien, veamos Juan capítulo 6 desde el verso 1. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probar. Porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. De paso, sabía que 200 denarios equivalían al salario de un obrero por un año. Verso 8. Uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Eso quiere decir que comieron hasta que estuvieron perfecta y totalmente satisfechos. Y esto es muy significativo. Él no dijo: coman solo un poquito. Él dijo: coman todo lo que quieran. Ahora veamos el verso 12. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Ahora permítame hacerle 3 proposiciones y oro que el Santo Espíritu de Dios las grabe firmemente en su alma, porque usted, mi amigo, tiene hambre de algo más que de panes y peces. Usted tiene hambre de Jesús, sea que lo reconozca o no. La única persona que dará satisfacción a la profunda necesidad de su corazón y de su alma es el Señor Jesucristo. Primero, nunca hay un problema tan grande que Jesús no pueda resolverlo. En los versos del 5 al 7, el Señor ve a esa multitud, ya hay un problema, y le pregunta a Felipe: ¿qué podrían hacer para alimentar a toda esa gente? Recuerda lo que dije hace un rato. Jesús no estaba buscando consejo porque él ya sabía lo que iba a hacer.
Una vez estuve almorzando con Corrie ten Boom, y una de las cosas que ella dijo se quedó grabada en mi alma, y nunca lo he olvidado. Ella dijo: no hay pánico en el cielo, solo planes. Dios siempre sabe lo que va a hacer. El mundo no está fuera de su control. Nada toma a Dios por sorpresa. Jesús sabía lo que iba a hacer. Y cuando le hizo la pregunta a Felipe, no fue porque quería saber algo más sobre Felipe. Entonces, ¿por qué le hizo la pregunta a él? Porque Jesús quería que Felipe aprendiera algo sobre Felipe. Cuando Jesús le preguntó qué iban a hacer para alimentar a la gente, Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Nota la precisión y la seguridad con que Felipe contestó. Evidentemente, Felipe era bueno con los números y a lo mejor tuvo una calculadora de bolsillo. Pero él supo exactamente cuánto dinero demandaría el alimentar a tanta gente, el salario anual de un obrero. Y él estuvo correcto en todo, excepto en una cosa. Cuando él realizó su operación matemática, él dejó a Jesús fuera de la ecuación. Desde esa perspectiva, el ateo más ateo pudo haber dado la misma respuesta. Felipe tuvo una buena respuesta que fue mala porque dejó fuera de la ecuación a Jesucristo. He pastoreado iglesias por mucho tiempo y he pertenecido a un sinnúmero de comités. De hecho, ahora me siento como el predicador que dijo que quería ir al cielo, no tanto por lo que eso significaba, sino porque allá no habrá comités. Pero he descubierto que en casi cada comité de una iglesia está compuesto por 3 clases de personas: las que piensan, las que sienten y las que tienen fe. Las que piensan son como Felipe, pragmáticas. Son las que dicen: el pastor, pienso que podemos hacer esto, o pienso que no podemos hacerlo. Son las que dejan a Dios fuera de la ecuación. Las que sienten son las que dicen: siento que podemos hacer esto, o siento que no podemos hacer esto. Las 2 clases de personas están equivocadas. Y los que tienen fe son los que reciben una palabra de Dios y creen que si Dios quiere que lo hagamos, entonces podemos hacerlo. No hay razón para que nosotros dejemos ir a las multitudes. Nuestra comisión dada por el Padre Celestial es que demos a las personas el pan de vida. Y si Él nos ha comisionado para eso, Él nos capacitará para hacerlo. Escúcheme, en cierto sentido, no necesitamos a los pensadores ni a los sentidores. Necesitamos a los que tienen fe. Y si dejamos de lado la fe, actuaremos como Felipe, quien prácticamente dijo: es imposible alimentar a tantos. Escuché de un pequeñito que trataba de levantar una roca. Su papá estaba con él y miraba los esfuerzos que hacía su pequeño hijo, jadeante y sudoroso, tratando de mover esa roca. Y le dijo: hijo, estás usando toda tu fuerza. Y el niño le respondió: oh, sí, papá, estoy usando toda mi fuerza. No, yo no creo que estés haciéndolo. Oh, sí, papá, estoy usando toda mi fuerza. No, no lo estás haciendo. No me has pedido que te ayude. Lo que ese padre le estaba diciendo a su hijo es: hijo, yo soy parte de tu fortaleza, soy tu papá. Pídeme que te ayude. Tantas veces tenemos problemas que estamos tratando de resolver y pensamos que estamos utilizando toda nuestra fuerza, olvidándonos que tenemos un Padre Celestial que está siempre listo para ayudarnos. Permítame hacerle una pregunta. ¿Qué hay en su vida que es inexplicable? Felipe estuvo trabajando en el nivel de lo natural. ¿Qué hay en mi vida que es inexplicable? Si usted puede explicar quién es Adrian Rogers, aparte del Señor Jesucristo, entonces no tengo ningún derecho de pedirle que crea en el Dios a quien sirvo. ¿Qué es lo que hay en su vida que es inexplicable? Cuando lo inexplicable es obvio en nuestras vidas, entonces la gente va a creer el evangelio que predicamos y del cual testificamos.
¿Qué le hace a usted diferente de su vecino? Felipe dio una respuesta que cualquiera pudo haberla dado. Él dejó a Jesucristo fuera de sus cálculos, fuera de su manera de pensar. Y este es el punto que deseo dejar grabado en su corazón y mente. No hay problema demasiado grande que Jesús no pueda resolver. Yo creo eso en lo más profundo de mi corazón y espero que usted también lo crea. Entonces, primero, nunca hay un problema tan grande que Dios no pueda resolverlo. Segundo, no hay ninguna persona tan insignificante que Dios no puede usarla. En los versos del 8 al 11 leemos: uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Ni siquiera eran pescados grandes, eran sardinas y panes de cebada, ásperos, pan barato. Algunas veces alimentaban a los animales con pan de cebada. Aquí está este muchacho con su pobre comida, pobre en calidad, pobre en cantidad. Y sin embargo, cuando ese muchacho salió de su casa llevando su pobre comida, él llevaba, sin saberlo, suficiente alimento para más de 10,000 personas. Escuche, no hay problema demasiado grande que Dios no pueda resolverlo, y no hay persona demasiado insignificante que Dios no pueda usarla. ¿Cuál fue la receta para este milagro? Primero, este muchachito entregó su comida a Cristo. Él simplemente dio todo lo que tenía a Jesucristo. ¿Usted quiere que Dios le use? ¿Usted le ha entregado todo a Cristo? Y usted me dirá: pero eso es absurdo. Necesito algo para mí mismo. Entonces, mi amigo, usted tiene un verdadero problema. Usted necesita entregar todo, y quiero decir todo, totalmente, 100%. Todo lo que tiene, todo lo que es, su familia, sus amigos, su reputación. Usted necesita entregar todo a Jesús, si es que desea que Él le use. Y usted me dice: bueno, pastor, espere un momento. Un hombre tiene que vivir. No, mi amigo. Un hombre tiene que morir y enfrentar al Señor. Usted dice: yo perderé si le doy todo a Él. No. Esa es la única forma en que usted ganará. Dice la Biblia en Marcos 8:35, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Tal vez usted me diga: Adrián, eso me suena a fanatismo. Bueno, usted puede llamarlo como quiera, pero si Él es el Señor, debe ser el Señor de todo, ¿no le parece? Ese pequeño niño le dio toda su comida al Señor Jesucristo. Le entregó todo a Jesús. La comida de ese niño fue entregada, transferida completamente a Cristo, y lo que fue dado a Cristo no solo le fue transferido, sino que fue aceptado y tomado por Cristo. Usted se lo ofrece sincera, completa y totalmente. Él lo tomará. Transferido a Cristo, tomado por Cristo y tocado, bendecido por Cristo. Escuche, Jesucristo hará con eso muchísimo más de lo que usted jamás podría hacerlo. Y no solo fue tocado por Cristo, sino que fue transformado por Cristo. Y esa pobre comida de ese pobre niño alimentó a todos. Es increíble lo que Jesucristo hará con poco, si es que usted simplemente se lo entrega a Él. Perdió su comida ese muchachito. Le puedo asegurar que él tuvo mucho más para comer de lo que hubiera tenido si no daba su comida a Jesús. ¿No sabía usted eso? Cuando todos comieron hasta saciarse, sobró una gran cantidad de comida. De hecho, 12 canastas llenas de comida. Ahora escúcheme con atención. No se atreva usted a insultar a Dios diciendo que Él no puede usarle. No diga: bueno, Dios usa a ciertas personas. Mire, no fue a Simón Pedro a quien Dios utilizó. Ni siquiera fue a Andrés, el hermano de Simón Pedro, a quien Dios utilizó. Dios utilizó a un pequeño muchachito. Dios se especializa en utilizar gente ordinaria en forma extraordinaria. Entienda su llamado. No muchos poderosos ni muchos nobles son llamados,
Pablo dice en 1 Corintios 1:27, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Dios usará gente como usted o como yo en forma extraordinaria si es que todo lo que tenemos se lo entregamos al Señor Jesucristo. Lo que cuenta delante de Dios no es nuestra habilidad, sino nuestra disponibilidad. No es nuestra fama, sino nuestra fe. No es quién es usted, sino a quién conoce. ¿Conoce usted al Señor Jesucristo? Le ha entregado todo al Señor Jesús. Dios se especializa en usar a los insignificantes de este mundo. Y cuando digo insignificantes, no lo digo en forma derogatoria. Usted puede ser demasiado grande e importante como para que Dios le use, pero nunca será demasiado pequeño para que Dios no le use. Cuando estudie la Biblia, encuentre a aquellos que dejaron su marca en este mundo. Por ejemplo, ahí está María, quien tuvo una cajita de alabastro con perfume. Hubo un banquete después de que Lázaro fue resucitado, y María vino con su cajita de alabastro, la abrió y derramó el perfume sobre los pies de Jesús, besándolos. Y el perfume, la fragancia de lo que ella hizo, permanece en el mundo hasta el día de hoy. Y Jesús dijo, donde quiera que se predique el Evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Leo en la Biblia acerca de un jovencito llamado David, con unos pelitos en su quijada. Era apenas un mozalbete. Y había un gigante, Goliat, más de 2,5 metros de estatura. Cualquier equipo de básquetbol lo hubiera querido tener. Y ahí está este gigante gritando blasfemias contra el Dios de Israel. Y la Biblia dice que Dios tomó a este jovencito David, que tenía una honda, para que enfrentara a Goliat. David puso una pequeña piedra en su honda, disparó y mató a Goliat. ¿Por qué? Porque este jovencito usó lo que tenía. Y Dios lo utilizó para dar ese día a su pueblo una gran victoria sobre los filisteos. Ahora continuaremos con el siguiente punto. Tercero, no hay hambre, por intensa que sea, que Jesús no pueda satisfacer. Quiero que entienda que Jesús no vino a esta tierra para dar a la gente pan físico. Él vino a salvar almas y a dar vida eterna. Y usted necesita mirar más allá de los milagros y ver a Jesús. Porque estos milagros son solo una ilustración de una verdad más grande. Los milagros realmente sucedieron. Crea en milagros, pero confíe en Jesús. Veamos ahora Juan 6:25. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, esto es, porque habían entendido esas señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. En otras palabras, Jesús les dijo, lo único que ustedes están buscando es más pan. Esa es la única razón por la que me buscan. Y luego Jesús les dijo, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. ¿Cuál fue la reacción de ellos? Verso 28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Lo que Jesús les está diciendo es, yo soy el pan espiritual. Ustedes buscan alimento que perece, lo comen ahora y en unas cuantas horas más volverán a tener hambre. Yo soy para sus espíritus lo que el pan es para sus cuerpos. Tienen que ver más allá del milagro. Esa gente les seguía porque les había alimentado. Lo que ponía mantequilla en su pan determinaba su devoción. Eso es lo que ahora llamamos el evangelio social. No digo que no debemos alimentar a los hambrientos,
ni que no debemos cuidar de los pobres. Debemos hacerlo. Pero ¿qué diferencia hace si alimentamos físicamente a un hombre y se muere y se va al infierno? Mucha gente hoy en día solo está interesada en hacer de este mundo un mejor lugar desde donde irse al infierno. De lo que el Señor Jesucristo está hablando aquí es de vida eterna, de salvar a las personas. Qué pena y vergüenza si no entendemos ese significado y un día Jesús tenga que decir: la única razón por la que me seguisteis fue el pan. Y más tarde, cuando Cristo comenzó a hablar de comer su cuerpo y beber su sangre, o sea, participar de él, ellos le abandonaron. Y vemos que eso sucede muchas veces. Si usted tiene programas en su iglesia y la gente asiste y participa de diversión y juegos y comidas y reuniones sociales y todo eso, y eso es todo lo que les proporciona, pero nunca les presenta a Jesús, mi amigo, es que no ha entendido bien toda la cosa. En Juan 6:30 leemos: le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? ¡Qué osadía! Jesús recién había alimentado a una multitud y ahora le piden otra señal. Pero verá, ese es el problema con los milagros. Los milagros nunca satisfacen, ni llenan las más profundas necesidades en la vida del hombre. Ellos dijeron: danos una señal. La generación mala y adúltera demanda señal. Y lo que Jesús hace es hablar de su origen divino. Otra vez estos traficantes de milagros piden señales y milagros. En el verso 31 ellos dijeron: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. Subraye esa última frase, porque ese es el significado del milagro, de la señal. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Jesús es pan sobrenatural. Lo que ellos no entendieron fue que Él era el Mesías, era el Hijo de Dios. En el capítulo 3 de Juan, Nicodemo le dijo: sabemos que has venido de Dios como maestro. Ciertamente, pero era mucho más que un maestro venido de Dios. Era Dios mismo que había venido a enseñar. Él fue el que descendió del cielo, y el maná del Antiguo Testamento que Moisés dio al pueblo solo representa al Señor Jesucristo. ¿Lo ve? Toda la Biblia es acerca de Jesús. Jesucristo es el pan sobrenatural. Es Jesús a quien usted necesita. Usted tiene un hambre en su corazón que solo Jesús puede saciarla. Él es el pan del cielo. Él fue molido por nosotros, fue quebrantado por nosotros. Usted necesita alimentarse del pan de Jesús, quien es el pan de vida. En Juan 6:35 leemos: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Bueno, ¿de qué está hablando aquí? ¿Habla de hambre física? Si es así, eso es una mentira. ¿Cuántos cristianos están ahora mismo hambrientos y sedientos? Él no está diciendo: si se salvan, nunca sentirán el dolor del hambre. No está diciendo que en un caluroso día de verano y cuando está cortando el césped no tendrá nunca necesidad de calmar la sed. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Bien, usemos la cabeza, usemos el corazón. Entendamos lo que dice: yo soy el pan sobrenatural. Soy el pan que satisface. Jesús es todo lo que usted necesita. Jesús es todo lo que nuestro mundo necesita. Dios nos hizo para tener comunión con nosotros y para amarnos.
Dios no nos ama porque seamos valiosos. Somos valiosos porque Dios nos ama. Esa es la razón por la cual Dios nos creó. Es la razón por la cual usted fue creado, para que le conozca y le ame. Dios hizo a las aves para que vuelen en el cielo. Dios hizo a los peces para que naden en el mar. Y Dios le hizo a usted para que le conozca y le ame y le adore. Y hasta que usted haga eso, se sentirá como ave en el mar o como pez en el cielo. O sea, estará fuera de su elemento. Y escúcheme, su elemento es Jesús. Pablo dice en Romanos 17:28, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Usted fue creado o creada para conocer, amar y adorar a Dios. Y es necesario que usted entienda muy bien esto. De lo contrario, usted tendrá, como Pascal lo dijo, un vacío en su corazón. ¿Se ha preguntado a veces, ¿por qué las cosas no me salen bien? Le diré por qué. Usted está hambriento y sediento de Jesús. Necesita ser salvo, necesita tener a Jesús como su Salvador y Señor. Anote el margen Mateo 5:6. En el Sermón del Monte Jesús dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. O sea, ellos serán satisfechos. Usted debe buscar al Señor. Debe tener hambre y sed de justicia. ¿Qué es lo que Jesús dijo en Juan 6:27? Ninguna de estas cosas son malas en sí mismas, pero a veces buscamos satisfacción en los lugares equivocados. Pero todas estas cosas deben ocupar un segundo lugar. En Mateo 6:33 leemos, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué sucede cuando usted trata simplemente de ser feliz y de satisfacerse? ¿Hay algo de malo en eso? Bueno, el asunto es que lo tiene al revés. Verá, cualquier hombre o cualquier mujer que trata de ser bendecido y feliz, que trata de tener gozo y satisfacción, nunca lo será. Son como perritos tratando de alcanzar sus propios rabos, nunca lo lograrán. La gente más desdichada sobre la tierra es la que trata de ser bendecida, de estar satisfecha, y nunca lo logran. Vaya usted a los balnearios y sitios de recreación, en donde verá a gente con más que suficiente dinero, tratando de ser feliz. Camine por la playa y vea sus rostros. Usted verá mejores rostros en las etiquetas de los purgantes. Esas personas lucen totalmente desdichadas, dignas de conmiseración, porque son las personas que han llegado al final de la escalera y descubrieron que ahí no había nada. Aquellos que todavía están abajo, por lo menos todavía tienen alguna esperanza. Cuando un hombre o una mujer busca satisfacción en las cosas del mundo, nunca la van a encontrar. ¿Por qué? Porque la insatisfacción que usted tiene es simplemente el síntoma de la enfermedad del pecado, y el remedio para esa enfermedad es justicia. Suponga que usted tiene fiebre y va a ver a su doctor, y él le da un paliativo para bajar la fiebre y eliminar el dolor, pero nunca trata la infección. ¿Qué clase de doctor es ese? Será solo un pseudo doctor. Y sin embargo, la mayoría de las personas en nuestros días están tratando simplemente de eliminar el dolor y nunca enfrentan la enfermedad. Jesús dijo que hay que tener hambre y sed de justicia. Él es el pan del cielo para su hambre, y cuando usted se alimenta de él será bendecido. Felicidad, gozo, bendición y satisfacción no es algo que usted encuentra si busca. Es algo con lo cual tropieza cuando sirve al Señor Jesucristo. Por eso debe buscarle preeminentemente. Jesús es lo que usted necesita, lo que nuestro mundo necesita. De vez en cuando alguien viene y me pregunta, pastor, ¿ha recibido la segunda bendición? Y yo respondo, mi amigo, escuche, yo he recibido la tercera, la cuarta y la quinta bendición. ¿Qué es la segunda bendición? Es descubrir con qué fue bendecido en la primera bendición.
Usted nunca puede ir más allá de Jesús, pero usted necesita más de Jesús, porque Jesús lo es todo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y cuando usted recibe al Señor Jesucristo, usted recibe todo. Así que la segunda bendición es descubrir lo que tuvo en la primera, y la tercera bendición es descubrir lo que no pudo descubrir en la segunda, porque hay más, muchísimo más en el Señor Jesucristo. Por eso usted debe buscarle preeminentemente. Pero además debe buscarle con propósito. Jesús dijo que hay que trabajar por la comida. Cuando un hombre tiene hambre física, ¿qué es lo que buscará? Pues comida. No estará interesado en quién ganará el campeonato en tal o cual deporte. No tiene interés en las actividades de los partidos políticos, y menos aún en cuestiones de arte. Si un hombre tiene hambre física, está interesado en una sola cosa: comida. Y si está muriéndose de hambre, él buscará comida aún en la basura, y esa es una muy triste realidad. Cuando un hombre critica y se queja y comienza a decir cosas negativas de la comida, usted puede de inmediato saber que él no tiene hambre. Una esposa decidió complacer a su esposo, quien siempre se estaba quejando. Le preguntó: querido, ¿qué quieres para el desayuno? Y él rudamente le contestó: quiero 2 huevos, el uno revuelto y el otro frito. Y ella, con toda paciencia, preparó un huevo revuelto y el otro frito y se lo sirvió. Él vio los huevos e hizo un mal gesto. Ella le preguntó: ¿y ahora qué sucede? Y él contestó: revolviste el huevo equivocado. Una persona con hambre es una persona humilde que dice: mi pobre alma, debo alimentarla. Y el problema con muchos de nosotros es que estamos tan llenos con el pan de este mundo que no tenemos apetito por el Señor Jesucristo. Jesús dijo: ustedes me siguen porque les di pan y pescado. Trabajad por la comida que a vida eterna permanece. Usted debe buscar a Cristo preeminentemente y con propósito. Uno de estos días, tal vez más pronto de lo que usted se imagina, se terminará su tiempo y morirá. Y entonces deseará haber buscado a Jesús. Pero si le busca mientras usted está con vida, cuando le llegue su hora, se alegrará de haberlo hecho. Y por último, usted debe buscar a Jesús continuamente, perpetuamente. Jesús dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Cuando Jesús realizó el milagro con los panes y los ha dado un apetito perpetuo para que usted perpetuamente esté satisfecho. En el plano físico, si usted no tiene apetito, es porque ya está lleno, o está enfermo, o está muerto. Ahora apliquemos esto al plano espiritual. Usted debe agradecer a Dios por su apetito, porque es su apetito que muestra que tiene salud espiritual. Cuando se alimenta del Señor Jesús, ¿cómo lo hace? Continuamente. Y usted me dice: espere un momento. Si usted ya está satisfecho, ¿por qué querer más?
porque Dios le ha hecho para que tenga hambre continuamente y se satisfaga continuamente. Digamos que usted tiene un banquete especial en su casa y come hasta sentirse súper satisfecho. Se retira de la mesa y dice, creo que no podría comer más el resto de mi vida. Esto lo dice a las 2 de la tarde, más o menos. Pero a las 7 u 8 de la noche, está de vuelta en la cocina, viendo qué hay en el refrigerador. ¿Por qué? Porque esa es la forma en que Dios nos hizo. Dios nos hizo con un apetito perpetuo para que podamos continuamente ser satisfechos. ¿Cómo estar felices en Jesús? Aliméntese de Él constantemente. Mire más allá del milagro, mire más allá del pan físico. Descubra a Jesús. Lo que su corazón anhela, lo que usted necesita, lo que usted quiere es encontrar satisfacción en el Señor Jesucristo. Solo Él es la respuesta de Dios para su profunda hambre. Solo Jesús puede hacer desaparecer el dolor de la vida, el aguijón del pecado, la tristeza de la tumba y darle esperanza que es firme y segura. Yo amo a Jesús. Y si tuviera 1000 vidas, se las daría a Él. Y Jesús no solo es necesario, sino que Él es suficiente, es más que suficiente. Él le dará los más profundos deseos de su corazón y usted nunca, nunca estará satisfecho hasta que conozca a Jesús, el pan de vida del cielo. Si usted todavía no es salvo, lo puede ser este mismo momento. Donde quiera que esté, ore conmigo de la siguiente manera. Señor Dios, el pan de esta vida no me ha dado ninguna satisfacción. Tengo hambre espiritual. Necesito a Jesús. Necesito ser perdonado, salvado y alimentado. Señor Jesús, te recibo ahora mismo como mi Salvador y Señor. Por fe te recibo y confío en ti. Entra en mi corazón, Señor Jesús, y alimenta